Pues muy buenas noches a todos. El día de hoy tenemos un invitado súper especial y al cual yo le agradezco muchísimo que nos esté acompañando desde Nueva Delhi, India, y yo sé que se está desvelando un montón para estar aquí con nosotros. Tenemos aquí al maestro Utsap Kumar, espero haberlo dicho bien, que esté como bien pronunciado, pero pues mi hindi o mi sánscrito no es tan bueno como él nos va a explicar el día de hoy. Bueno, tenemos hoy el webinar con el maestro Utsap Kumar, la conexión entre el sánscrito y el español. Él es el maestro Utsap Kumar, cuenta con una maestría en lingüística por parte de la Universidad de Delhi. Ha trabajado como periodista con agencias de noticias nacionales como Times of India y también ha contribuido a reportajes de agencias de noticias internacionales como Al Jazeera English y Did You English. Y recientemente ha iniciado una iniciativa hizo su canal, dice Descifrando la India, donde se desentrañan los misterios de su país en español. Sin más por el momento, la verdad, cedo los micrófonos y este programa al maestro Utsap Kumar. Bienvenido a México. Tiene muchos admiradores y mucha gente que ve su canal y un honor tenerle aquí. Maestro, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a maestra Berta por tenerme aquí y es una oportunidad de conectar con gente en México y representar mi país, representar mi cultura y lo más importante, representar mi carrera como un periodista y bueno, como un lingüista también. Y así que el tema de hoy va a ser súper interesante, como usted ya lo saben. Conexión entre español y sánscrito. Y bueno, lo normal es que no sabemos que, bueno, existe una conexión entre lenguas de la misma familia, como los que tienen una autoridad en lingüística se lo saben. Y hoy mi presentación y de lo que voy a hablar es para todos los que no saben nada de esta conexión ni tienen una autoría en linguistics. Y bueno, el primero, lo importante es que quiero empezar con la historia y dos historias, uno es un microcuento y otro es súper largo. Y el microcuento es que hace unos días publiqué un video por YouTube donde el título fue ¿Sabías que cuando hablas español también hablas un poco de sánscrito? Y bueno, desde ahí estoy aquí hablando con ustedes y fue un microcuento y lo largo es una historia de 8,000 años desde antes, 8,000 años ante Cristo. Se empieza. Y como estamos hablando de lenguas, de idiomas, la primera pregunta que sale es, ¿desde cuándo estamos utilizando lengua como una manera de comunicar entre nosotros? Y esta pregunta tiene un fin abierta. Y según investigaciones, que hay muchas teorías y según las teorías, los que son más aceptados, nos creemos que, bueno, se empezó casi 8,000 años antes. Y bueno, ahora estamos aquí, intentamos establecer la conexión entre español y sánscrito, y así que nos vamos a cortar 4,000 años. Desde 8,000 años, ahora nos estamos a 4,000 años antes Cristo. Y desde ahí voy a empezar la historia. Y bueno, mientras es importante que yo menciono dos nombres, que es súper importante, y después empiezo con la historia. Y
Y dos nombres, el primero que debo mencionar es un filología español y se llama Francisco García Ayuso. Y es importante hablar de Francisco García Ayuso porque él fue la primera persona que empezó a hablar de esta conexión entre sánscrito y español, y él fue la primera persona que introdujo sánscrito en el mundo de academic a hispanohablantes en segunda mitad del siglo XIX. Y él hizo un libro que se llama El estudio de la filología en su relación con el sánscrito. Y aquí tengo algo de su libro que yo quiero leer para que usted tenga una idea de desde dónde él estaba hablando en España en aquel tiempo. Entonces, leo una parte de su libro y se dice: la opinión de quienes sostienen que el pueblo indio es ignorante y simple, esclavo de su superstición y incapaz de hacer que su imaginación supere los objetos materiales que lo rodean, es totalmente infundada y ha perdido el valor de ficción que tenía. Pasada la historia y la literatura de ese pueblo, ha dejado de ser un misterio para los europeos. Ahora que somos capaces de estudiar sus obras literarias como lo hacemos las nuestras y las creaciones de Kalidasa, y para ustedes lo que no conocen quién es Kalidasa, él es un gran poeta, un escritor de lengua clásica sánscrita. Entonces, las creaciones de Kalidasa circulan entre nosotros, al igual que las de Homero y Virgilio. Tal afirmación revela ignorancia. Así que, bueno, antes que la lengua sánscrita llegó a la escena, bueno, había en oeste, en Europa, no sabían mucho sobre nuestra cultura, nuestra historia y todo. Pero después sánscrito fue posible. Y entre los europeos, los españoles llegaron más tarde en entender sánscrito. Por eso hay un vacuum, hay un espacio largo, porque desde el primer mitad del siglo XIX, en casi todas las universidades de Europa, sánscrito y indología, como estudios indios, había un tema que se estudiaban. Pero en España se tardó mucho, y después de este libro que salió de Ayuso, fue posible. Y bueno, el segundo nombre que yo quiero hablar de es de Dr. Gumersindo Mendoza. Y él era una persona mexicana y fue el primer persona, como en academic records that we have, lo que tenemos en academic, es que Dr. Gumersindo Mendoza fue la primera persona que mostró su interés en sánscrito, la lengua, en México. Y un estudio comparativo, escrito un libro, ¿no?, que se llama Estudio Comparativo entre el sánscrito y el náhuatl, otra lengua, ¿no?, que es igual viejo en México. Y él estaba haciendo un estudio y empezó investigaciones y publicó un booklet también. Así que esas dos personas, es importante hablar de esas dos personas. Y ahora estamos otra vez en nuestra historia de 4,000 años. Pero bueno, un hombre más de lo que quiero hablar antes de esta historia es Sir William Bentinck, un general inglés que estaba en India,
Bueno, como ustedes saben, que por 300 años estábamos colonizados por ingleses, y así que para nosotros nunca llegó la idea de empezar a buscar de nuestra historia, porque a la filosofía hindú no sabemos qué es la verdad y funciona en otra manera. Pero bueno, no vamos a tocar esto. Estamos con los hechos de cómo empezó este estudio de confirmar que desde dónde vienen las lenguas y todo. Es que a William Bentinck, este general, uh, le interesó mucho la lengua sánscrito porque él era un sabio y ha estudiado latín, ha estudiado griego y todo. Y para él fue fascinante, él quedó fascinante de cómo las palabras en sánscrito, como números en sánscrito, tienen tanta similaridad con otras lenguas de Europa. Y él empezó a hablar de este hecho. Y bueno, es importante notar aquí que él no fue la primera persona. Habían personas antes de William Bentinck, desde siglo XIV o antes, una persona antes también, pero ellos fueron solo los negociantes que vinieron a India y fue por casualidad que, bueno, hay una similaridad en nuestra lengua. Pero por primera vez en siglo XVIII, en segunda mitad del siglo XVIII, en 80 del siglo XVIII, precisamente, él fue la primera persona y una persona con autoridad que estaba hablando de esta cosa, que bueno, puede ser que la lenguas de Europa, como de, no sé, cualquier lengua, francés, español, inglés, latín, griega, puede ser que hay una conexión entre todas esas lenguas y el sánscrito, y también el hindi y todo puede ser relacionado. Entonces, él hizo mucho, estableció una sociedad que se llama Asiatic Society of Bengal, Sociedad Asiática de Bengal, y desde ahí empezó la investigación y poco a poco, en la primera mitad del siglo XIX, el estudio, el tema se llevó a universidades y aquí estamos donde estamos desde ahí. Y bueno, ahora vamos a nuestra historia de 4.000 años. Y para explicarlo, tengo mi presentación en una manera que a cualquier persona, también un chico de 12 o 14 años puede entender. Y así que, no sé, para los que tienen una autoridad en linguistics, lo siento, no tengo nada nuevo porque es súper complejo. No tengo nada nuevo por presentar, pero bueno, como dije en mi página también, que tengo unas perspectivas y también tengo unas ideas que pienso que nos debemos investigar un poco más. Así que, bueno, es para hacer personas entender, así que yo no voy a tomar unas posiciones porque existen tantas hipótesis, tantas teorías, y yo lo que he hecho en esta presentación es simplificarlo para que uno que no tiene profunda sabiduría de linguistics o no ha estudiado esta cosa como una carrera o algo, se puede entender que lo que ha pasado y como cuando se habla que, bueno, hay una conexión, aparte de solo que unas palabras suenan similar y o algo de gramática se parece similar. Un poco más de esto, cómo las cosas se establecen, que, bueno, ¿por qué se parecen similar? ¿O qué es la historia? Así que es una historia desde 4.000 años. Y bueno, ahora yo les introduzco a mi presentación para que ustedes se puedan ver de lo que estoy hablando.
Sí, sí se ve. Sí, sí Sí, se ve. sí. Sí, sí, sí se ve. Bueno, ¿se puede ver? Sí, sí, Bueno, completo. ¿se pueden ver la presentación? Sí, sí, sí Está se bien. ve. Sí. Bueno, entonces estamos aquí. Y bueno, ahora tengo la presentación y uh, primero introduzco a capítulos para que ustedes saben que está en la presentación y uh, será fácil cuando saben esto, será fácil entender lo que está pasando. Entonces, como les dije que bueno, la primera vez lo que es establecido, más aceptado que hasta 8,000 años antes, empezamos a utilizar lengua como una manera de comunicar y cortamos 4,000 años desde esta historia y en como 4,000 años antes de Cristo, más aceptado teoría es que había una lengua jogrado y esta lengua que se llama como proto-indoeuropeo, pero nos vamos a llegar hasta hoy. Entonces, el primer capítulo es la familia de las lenguas indoeuropeas y quiero decir que, bueno, hoy en día, mitad del mundo, 50%, más que 3 billones de personas, su primera lengua viene desde esta familia de lenguas. Más que el 50% del mundo habla una lengua que viene desde esta familia de las lenguas indoeuropeas. Y bueno, después como familia de lenguas, y después hay una hipótesis que desde donde logro esta familia de lenguas. Entonces, no hablo de todas las hipótesis porque hay muchas, tantas hipótesis como cualquier lingüista que es un poco establecido o también historiador, todos tienen su hipótesis y como hay muchos, pero lo más aceptado, la hipótesis de Kurgan, y así que voy a discutir la hipótesis de Kurgan, que es más aceptado entre los académicos. Y después vamos a hablar un poco de invasión área. Y puede parecer un poco confusion porque hay tres cosas. Cuando nos hablamos de invasión área, Theory of Aryan Invasion, la teoría de invasión de área tiene tres puntos de vista, tres teorías. Pero clasificamos tres teorías como había una invasión de áreas, había una migración de áreas y después hay teorías indígenas como teoría de los indios. Después llegamos a origen de sánscrito como una lengua y después llegamos a Rigveda, que es que es el único texto escrito en una lengua tan antigua que que nos tenemos hoy y que está en uso hoy, que nos estamos practicando hoy en India en nuestra vida cotidiana, como todas las ceremonias, rituales y todos los procesos de rezar nuestros dioses y todo tiene sus raíces en Rig Veda. Mayoría tiene raíces en Rig Veda. Y después, desde Rig Veda a sánscrito clásico, porque Rig Veda fue escrito en un sánscrito que no tenía una gramática muy definida. La gramática no era como muy definida, no había una gramática como estrictamente que, bueno, así se tiene que seguir la gramática. Y hay una diferencia entre Rigvedic sánscrito y sánscrito clásico. Y eso también nos vamos a ver. Y después, bueno, un segundo. Después Classic Sanskrit. Y aquí es importante mencionar un libro que después de este libro escrito por Panini, un sabio indio,
nos entramos otra fase de sánscrito, que es Classical Sanskrit. Después voy a hablar un poquito de literatura de sánscrito. Después voy a hablar de similitudes entre latín y griegas y como rasgos lingüísticos comunes del latín, griego y sánscrito. Y después venimos del tema, similitud entre sánscrito y español, etimológico y gramatical. Etimológico, los que no entienden qué significa etimologio, es cómo las palabras se construyen. Esta ciencia of how the words are made is called etymology, es etimológico, cómo se construyen las palabras. Y bueno, y después el último es posibles oportunidades de investigaciones como áreas en que se desea un enfoque de investigación académicos. Y bueno, el primero se puede parecer un poco que es complicado, pero no es tan complicado, es súper simple. Si no entramos tantas hipótesis y reclamaciones de los académicos, de los lingüistas, porque es un tema que es súper poderoso. La respuesta de pregunta o la respuesta de esta búsqueda es la respuesta de quién somos. Bueno, dejamos los filósofos afuera, pero bueno, aparte de los filósofos, sí estamos hablando de historiadores, sí estamos hablando de lingüísticos, sí estamos hablando de científicos que estudian genetics y raíces. Estamos hablando de la pregunta ¿quién somos? Y desde dónde venimos y dónde estamos. Y entonces la pregunta es súper poderosa y bueno, existen muchas teorías, varias teorías y mucho conflicto. Pero bueno, lo primero nos vamos a empezar con la familia de las lenguas indoeuropeas. Entonces, es establecido, más aceptado que hasta 4,000 años antes de Cristo, 4,000 BC, había una lengua que se utilizaban, pero es el segundo que voy a hablar, pero antes tienen a entender el concepto de las lenguas indoeuropeas. Lenguas indoeuropeas es otro nombre de una gran familia de lenguas. Y el origen de cual se habla que se originó en Eurasia Occidental. Eurasia es, bueno, aquí es el problema de idioma, pero bueno, sí van a entender como hoy en día se pueden Eastern Europe, este de Europa, este área de hoy día la teoría dice que bueno, o es más aceptado que se originó ahí. Y después hay subfamilias de gran familia de lenguas y se divide en varias ramas o subfamilias, las más grandes de las cuales son los grupos indo-iranio, germánico, desde donde vienen los ingleses y lenguas así, los francés, inglés, todo, romance y balto-eslavo. Y bueno, todos vienen. Como dije antes, que casi 50% del mundo nos hablamos una llegua, nuestra primer lengua viene desde la familia de lenguas indoeuropeas. Y desde ahí nos llegamos a primer lengua de 50% del mundo. Bueno, reconstrucción de fuente. Bueno, ahora cuando William Bentinck se veo que, bueno, hay una conexión. Y esta conexión es tan obvio que un niño de 5 o 6 años, si él está hablando español y si él empieza a aprender sánscrito, la primera pregunta él se va a que le va a aparecer es tan similar, pero es similar, es obvio, pero el problema es reconstruir la historia de 4,000 años.
¿Por qué es similar? ¿Cómo es similar? Y muchas preguntas y muchas cosas. Entonces, nos tenemos que entender que el proceso de reconstrucción es de lo que nos vamos a hablar siguiente. Y son descendientes de una única lengua prehistórica reconstruida como proto-indoeuropea. Pero esto también es una hipótesis. Y hipótesis, ustedes saben, hipótesis es como, bueno, no tenemos una evidencia que arqueológico o algo, pero es una hipótesis establecido en academics y es más aceptado también, más aceptado, sí, claro, más aceptado. Y hay otras reclamaciones también, pero es más aceptado. Y así que lengua, familia de las lenguas indoeuropeas viene desde, sí estamos reconstruyendo que como hay un raíz, hay un root y imagina un árbol, como hay un raíz entre abajo en la tierra y hay otras tantas branches, como tantas lenguas. Así que debe ser una lengua, algo desde viene todos estos. Así la hipótesis se dice que como en matemática nos decimos que, bueno, vamos a asumir que esto es X. Así, una hipótesis es que proto-indoeuropea, una lengua, existió antes de todas estas lenguas, sea latín, sea griego, sea sánscrito, sea español, sea francés, sea Deutsch, cualquier. Y así que hay una lengua proto-indoeuropea y hay más hipótesis, pero la más aceptada es la hipótesis de Kurgan. Y ahora, ¿cómo no sabemos que sí existió o no? Y porque estamos hablando de un proto-indoeuropeo, un idioma, que un idioma así existió, estamos hablando por teoría de Kurgan. Y es una hipótesis de Kurgan, es una teoría y es importante porque también es más aceptada. No es la única porque hay tantas y también hay muchas reclamaciones y cada día viene algo. Porque ahora los científicos como los que estudian DNA, en inglés nos decimos, ellos también han entrado entrado la investigación y están intentando responder. Antes solo hasta segunda mitad del siglo XX, como habían solo los lingüistas, historiadores, pero ahora los científicos también están haciendo mucho. Y bueno, la hipótesis de Kurgan. Entonces, la hipótesis de Kurgan dice que existió una cultura kurga. Postula que existió una cultura kurga en la estepa póntica al norte del Mar Negro. Gente de esta cultura hablaban PIE, proto-indoeuropeo. Entonces, y bueno, es que hipótesis fue formulada por primera vez en la década de 1950 por Marika Gimbutas. Y Marika Gimbutas, ella se dijo que, bueno, habían otras culturas en esta época también, como estamos hablando de 5,000 años antes de Cristo y 3,000, entre 5,000 y 3,000 años antes de Cristo. Entonces, es la historia de 2,000 años y en aquel tiempo habían otras culturas también, como Samara, y Marika Gimbuta ha clasificado otras también como Kurgan, Kurgan 1, Kurgan 1 y Kurgan. Y todo este grupo se refiere a Kurgan, que bueno, existió una cultura, un grupo de tribus nómadas y había una cultura homogénea y se
se lo pone todos en un grupo y dice que había una cultura kurgan, para hacer más fácil entender. Había una cultura kurgan. Y esta cultura logró un idioma y se lo utilizaban en su vida cotidiana, lo utilizaban para comunicar entre ellos. Y esta lengua, la hipótesis, el X de matemática aquí es PIE, Proto-Indo-Europeo Lenguaje. Y eso fue la lengua, el primer lengua de que habla esta hipótesis. Y después viene migración. Entonces, bueno, esta cultura kurgan, donde se hablaban en lengua PIE, Proto-Indo-Europeo. Entonces, ¿cómo posible que, bueno, un grupo de nómadas que estaban hablando una lengua y no sabemos nada de cómo fue la lengua, cuál fue el script o cómo se sueña o algo? No tenemos una evidencia arqueológica, pero bueno, es una hipótesis, está ahí. Y es más aceptado también por ciertas razones. Y no vamos a entrar ahí, o no vamos a establecer teoría kurgan con otras reclamaciones aquí, solo para entender y en una manera más fácil, yo les voy a explicar que, bueno, ahí es establecido que se hablaban una lengua, pero no sabemos nada de esta lengua. Así que si uno se va a preguntar que, bueno, hay una palabra de esta lengua que usted sabe, no, nadie lo sabe. Y bueno, están investigando y hay más trabajos que está pendiente en las universidades. Y a principios de migración, ahora qué pasa que cómo esta lengua puede ser la lengua de mitad del mundo hoy. Entonces, lo que pasó es que hay otra hipótesis de migración de los kurgan, que ellos migraron desde donde estaban en Ponteste, en Eurasia. Desde ahí se empezaron a migrar a otros lugares. Entonces, un grupo a principios del tercer milenio antes de Cristo se habían expandido a lo largo de la estepa póntica Caspia y en Europa del Este. Entonces, ellos estaban migrando a otros lugares. Y bueno, es importante mencionar que recientes estudios genéticos se soportan, se apoyan esta hipótesis, pero también en estudios de genético hay reclamaciones, porque por eso yo voy a mencionar Rakhigarhi. Pero bueno, hay algunos estudios genéticos recientes que apoyan la hipótesis, pero existe conflicto. Sí existe conflicto. ¿Por qué existe conflicto? Porque hay algo que pasó en Rakhigarhi, muy reciente, como 2 años, creo que sí, 2 años. Y lo que pasó en Rakhigarhi es que Rakhigarhi es un área en Punjab, Haryana. Antes Punjab, ahora Haryana. Y en Rakhigarhi hay huesos como skeletons de una época de personas de 4,000 años antes y se hicieron un DNA test de esos huesos y los resultados salieron que el ADN de esos, ¿cómo se dice? Estos huesos no son de, no son de iraneos. Pero bueno, lo importante es que yo voy a leer los puntos que se dijeron en el papel de estudio de Rakhigarhi. Es importante, por eso. Bueno, el documento indica que no hubo invasión aria ni migración aria y que todos los desarrollos desde la etapa de caza y recolección hasta los tiempos modernos en el sur de Asia fueron realizados por pueblos indígenas. Pero bueno, ese es lo que el profesor se dice,
Pero bueno, tres cosas lo que no sabemos desde Rakhigarhi es la mayor fuente de asistencia de los asiáticos del sur. La asistencia relacionada con Irán y el sur de Asia se separó del linaje de la meseta iraní hace más de 12.000 años y los primeros agricultores de las medias lunas fértiles contribuyeron poco o ningún antepasado a los posteriores del sur de Asia. Bueno, es que Rakhigarhi, lo que se tienen desde Rakhigarhi es que no hay una conexión entre los indígenas de India y los iranios. Pero bueno, siempre sale conflicting estudios. Pero es la situación. Entonces, otra vez vamos a proto-indo-europeo, PIE, y la cultura kurga. Y bueno, entonces lo más aceptado es que hay una migración de los kurgas y se expandieron a este de Europa y otras partes y reconstruyendo la historia de cómo esta lengua que se llama PIE, proto-indoeuropeo, se convirtió en lenguas como sánscrito, latín, griego y lo que estamos hablando hoy. Entonces, aquí es importante saber un poco de invasión área. Y creo que muchos se han escuchado y saben de teoría de áreas. Lo primer teoría de áreas que fue de una invasión, que los áreas fue una tribu en Asia Central y tienen sus raíces desde esta cultura y se vinieron a subcontinente India y se invadieron. Había una invasión en India y en India existió una cultura indígena que se llama Indus Valley Civilization, civilización de Valle de Indus, y también es conocido como Harappan Civilization porque Harappa fue nombre de una ciudad más grande. Habían dos ciudades más grandes, Harappa y Mohenjo-Daro. Y bueno, una teoría se postuló un alemán en 1950, Max Müller, y él habló de invasión de áreas en subcontinente. Entonces, teoría de la invasión aria postula de una invasión de arios de la civilización del Valle del Indo. Segunda teoría, se dice que, bueno, no había una invasión. Los arios vinieron a India, los arios vinieron a Valle de Indus, la civilización, pero ellos no invadieron, no fue una invasión. Y lo que fue era una migración. Entonces hay diferencia. Invasión es otra cosa, migrar es otra cosa. Entonces, otra teoría de que habla Michael Witzel, y también en unos grupos de Facebook estaba hablando con unas personas y ellos me estaban dando referencia de Witzel. Es un lingüista y bueno, Mike Witzel se cree más y él ha dado más apoyo a esta teoría de migración, que bueno, no fue una invasión, fue una migración. Y bueno, hay críticas de teoría de invasión por razones políticos, sociopolíticos también, pero no vamos a ir allá. Aquí vamos a teoría de la migración aria. Y tercera teoría que existe es teoría indígena. Y teoría indígena es que dice que, bueno, esta teoría se argumenta que los arios eran nativos de la civilización del Valle del Indo. Y yo sé que muchos de ustedes, y seguro que los que están interesados en yoga y han encontrado esta frase, ¿no? Y India o subcontinente es la madre tierra, sánscrito es la madre lengua de todas las lenguas. Y
teoría indígena es la teoría que da fuerza a esas frases. Bueno, sí, la manera fácil de decir es que, bueno, esta teoría indígena se da más fuerza a esas frases. Entonces pueden entender en qué sentido estoy hablando. Pero bueno, todas, teoría de la invasión de área, teoría de la migración de área, teoría indígena. Hay tanto conflicto entre todos y el conflicto es tan grande que yo creo que en ninguna universidad se van a encontrar campos que, bueno, uno se cree en migración, uno se cree en indígena, pero bueno, teoría de invasión de área no tiene mucho apoyo hoy día, pero entre teoría de la migración y teoría indígena hay mucho conflicto y dejamos aquí que hay conflicto. No nos vamos a entrar mucho en como de los conflictos, pero bueno, hay conflicto. Así que nadie puede decir que, bueno, es la verdad o algo. Puede ser una verdad para alguien, pero no es la verdad. Después, si hay tanto conflicto, entonces la pregunta, ¿es el sánscrito la lengua materna? Hay tanto conflicto que sánscrito es la lengua materna o no. Entonces, es conflicto, ¿no? Porque se dice que el origen de lengua es PII, proto-indoeuropeo, y no sabemos mucho de esta lengua que existió, pero se dicen que desde este proto-indoeuropeo salieron todas las lenguas y sánscrito es uno de tantas lenguas que salió desde proto-indoeuropeo. Pero bueno, ahora hablamos de sánscrito, dejamos otras lenguas. Así que lo que pasó es que fue una invasión, originó PII, proto-indoeuropeo, que nos podemos decir que fue el primer lengua que nos podemos decir como una lengua, un idioma que se estaban hablando, pero los tribus que estaban hablando se migraron, después fue una invasión de áreas y ahora entramos como logró sánscrito como una lengua, lo que tenemos en récord con los historiadores. Y es una historia de más que 3,000 años y ustedes como saben que sánscrito es el idioma principal del hinduismo y si hablamos de hinduismo, no dudo en decir que sánscrito sigue siendo el idioma principal del hinduismo. De indios puede ser inglés, puede ser hindi, puede ser tamil, puede ser, como nos tenemos 22 lenguas registradas como lenguas nacionales de India, 2 lenguas oficiales, de inglés y hindi, y en India en últimos 50 años murieron casi 200 lenguas, 600 lenguas están por morir porque no sabemos qué hacen para proteger las lenguas. Es un problema grave, pero bueno, un idioma de alta cultura y de las élites gobernantes. Sánscrito siempre ha sido un idioma de alta cultura. Alta cultura significa los sabios y, bueno, no significa alta cultura, no significa casta, pero, bueno, no tiene algo que hacer con casta, pero bueno, tiene, pero no tiene. ¿Por qué tiene? Porque sánscrito fue lengua de los brahmins, porque ellos estudiaban y los otros no, pero cuando hablamos de casta como alta casta, hay otras castas también, como kshatriyas, como muchas otras castas también son altas castas, pero bueno. Así que simplificarlo fue un idioma de alta cultura y de las élites gobernantes, como fuera de los brahmins, lo que sabían sánscrito fueron los reyes, fueron gente de aristocracia. Y bueno, aquí como ustedes se pueden ver que
es difícil decir que sánscrito es la madre lengua de todas las lenguas, como muchos dicen. Así que nos vamos a estar con fuente de todas las lenguas indoarias. Es establecido que sánscrito es la lengua materna de todas otras lenguas indoarias como Punjabi, como Bengali, las lenguas que se hablan en subcontinente India, aparte de lenguas que se hablan en sur de la India, como Tamil. Tamil tiene otro conflicto con sánscrito, de que no hablamos ahora, pero bueno, más antiguos de la familia de lenguas indoeuropeas. Sánscrito no es la única lengua que salió de lenguas indoeuropeas, la familia, como PIE, una familia de lenguas indoeuropeas. Sánscrito es aceptado como la más antigua, como es el idioma más antiguo entre las lenguas indoeuropeas. Es establecido, es aceptado. Pero bueno, puede ser conflicto, no sabemos, porque cada día hay nuevas investigaciones y todo. Ahora estamos aquí, Rig Veda y sánscrito védico. Entonces, otra vez, PIE, familia de lenguas. Entre esas familias de lenguas, sánscrito es el más viejo, bueno, es el más viejo, la lengua. Y ahora estamos hablando de logramiento de sánscrito como una lengua. Y bueno, estamos hablando ahora de 3.000 años antes de Cristo, entre como 1600 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de 1400 años, entre 3.000 años y 14.000 años. Es que el primero, lo que no sabemos, el primer texto de lo que sabemos que existe hasta hoy y es Rig Veda. Entonces, Rig Veda es aceptado como el primer texto en sánscrito, pero Rig Veda por escrito, porque los arios, como se dicen que vinieron a India, tuvieron su manera de compartir sabiduría desde una persona a otra persona fue oral. Así que un sabio, un brahmin, se cantaba los versos, se cantaba los mantras y los estudiantes, disciples, estudiantes, ellos lo escuchaban, ellos memorizan lo que está cantando el brahmin y así se pasaba tras generaciones. Y tras generaciones se estaban pasando los versos y todo como por casi 5 o 8 mil años. Así que el Rig Veda escrito, los textos que nos tenemos de Rig Veda, se dicen que fue escrito cerca 14.000, 12.000 años antes de Cristo. Así que bueno, más antiguo, el Rig Veda es el texto sánscrito védico más antiguo conocido, transmitido oralmente. Los sonidos y textos de Rig Veda se han transmitido oralmente desde el segundo milenio antes de Cristo. Entre 1500, 1500, sí, 1500 y 1200 antes de Cristo. La mayor parte del Rig Veda Samhita se compuso probablemente entre 1500 y 1200 antes de Cristo y continúan recitándose. Sus versos continúan recitándose durante las celebraciones de ritos hindúes hoy. Entonces, es establecido lo que todos aceptan, los historiadores, los lingüistas, los científicos, es que desde 2000 años el proceso o la manera de recitar los versos de Rig Veda se está
está en continuación desde 2000 años antes de Cristo hasta hoy. Y hasta hoy en nuestras casas, en templos, en rituales, se usan los himnos, se usan lo que se cantaban tantos años antes. Y bueno, si usted están pensando que el Rig Veda es algo, una poema o algo que se puede memorizar, no, es que el Rig Veda se construye como es una composición de 10 libros, 1028 himnos. Es una colección de 10 libros que se llaman mandalas con 1028 himnos que se llaman suktas en sánscrito, en Vedic sánscrito y también en Classic sánscrito, en unos 10.600 versos. Entonces, bueno, se pueden imaginar que memorizar esos 10.600 versos y pasarlo por casi al menos lo que todos aceptan es 500 o 600 años, después tener algo escrito y la práctica se continúa hasta hoy. Y bueno, es increíble y por eso sánscrito como idioma tiene un respeto y los Vedas como, bueno, no estoy hablando como un hindú, pero como un lingüista, si hablo Rig Veda y sánscrito, es increíble que algo se puede survive, como algo se puede sostener por tantos años así. Y lo que es que Rig Veda también es el texto más viejo que está en uso, que tiene impacto en vida cotidiana de gente hoy. Es el único texto, pero no digo que no puede ser otros, puede ser, pero no sabemos como algo como Rig Veda. Y también hay 4 Vedas, Rig Veda, Yajurveda, Samveda, Atharvaveda, pero otros Vedas vinieron después de Rig Veda. Así que si hablamos de sánscrito y origen de sánscrito, y si hablamos de primer texto en sánscrito, es Rig Veda. Y Rig Veda es la autoría desde donde nos podemos hablar de una cultura védico. Porque muchas veces los ustedes que están, tienen interés en India y en nuestra cultura, se saben que hay una diferencia que muchos ponen entre hinduismo, cultura védico, brahmanismo y muchos otros. Pero bueno, es que todos los cultos, todos las prácticas nuevas o viejas también que existió y que existe, se salió desde este Vedic System. Pero bueno, ahora venimos a sánscrito clásico. El sánscrito que nos vemos en Rig Veda fue complejo, pero bueno, decir que fue complejo es simplificación, pero fue diferente. Es mejor decir que fue diferente que sánscrito clásico. ¿Y cuál es la diferencia entre sánscrito clásico y en que nos vemos hay mucha literatura de sánscrito, el sánscrito clásico y Vedic sánscrito, de lo que viene de Rig Veda? Hay un gran cambio en el idioma sánscrito. ¿Y cómo fue el cambio? Cambio fue por formalización del idioma sánscrito. Así que el sánscrito védico no tenía gramática definida. Tenía una gramática, pero una continuación entre todos los textos no existió. Así que para avanzar sánscrito, advanced Sanskrit, para avanzar sánscrito, necesitaba una formalización gramática y lo hizo Panini, un sabio indio que se llama Panini. Y Panini fue la primera persona que hizo codificación de gramática de sánscrito. Y vamos a hablar del libro de Panini, que fue el primer libro de gramática y
Este libro habla de gramática en una manera muy avanzada en aquel tiempo. Es muy avanzado. Es igual como si hablamos de latín, si hablamos de griego, Lord William Bentinck, el general inglés de que nos estabas hablando, él ha dicho que Sanskrit, la gramática, lo que hizo Panini por Classical Sanskrit, es más avanzado que latín que existió en siglo XVI, solo 400 años desde abajo y 400 años antes. Y en aquel tiempo también William Bentinck, el general inglés, se explica de sánscrito que, bueno, es más definida y más profunda la gramática. Pero bueno, entonces nos venimos a literatura, los trabajos en sánscrito clásicos. El primero es Panini, que escribió Ashtadhyayi, y Ashtadhyayi es, en Ashtadhyayi se habla de gramática de sánscrito, así que se hace una codificación de idioma sánscrito, y después hay Patanjali, y después hay Katyayana. Patanjali también escribió sobre el yoga más basado sobre lo que hizo, sobre el trabajo de Panini. Eso hizo Patanjali. Patanjali también hizo otra cosa del yoga, lo que ustedes que están interesados en yoga, definitivamente creo que se saben de Patanjali. También si conocen Baba Ramdev de India, él ha establecido su escuela de yoga o su institución que se llama Patanjali, es el nombre de esta persona, este sabio, el señor Patanjali. Y bueno, pero cuando nos hablamos de linguistics y sánscrito lengua, el trabajo de Patanjali, lo que fue importante es lograr más sobre lo que hizo Panini. Y igual Katyayana. También Katyayana tiene sus comentarios, pero de Katyayana no tenemos su trabajo en escrito, pero no, es que el trabajo de Katyayana está mencionado en el trabajo de Patanjali, lo que nos tenemos en escrito. Y así que después, codificación del sánscrito, el idioma se convirtió en lengua de literatura de la India durante los siguientes 2000 años. Después, Vedic sánscrito, como después, 1000 años antes Cristo, hasta 1000 años después Cristo, por 2000 años, sánscrito fue la lengua de literatura de la India. Como antes sánscrito fue una lengua de aristocracia y de los brahmins, pero desde ser una lengua sagrada, como antes había solo Vedas en sánscrito, algunos Upanishads, Aranyakas, pero después Panini hizo codificación y había una gramática para que hizo más fácil estudiar sánscrito. Nos podemos ver que salieron textos de literatura. Y literatura, cuando nos hablamos, es otra cosa. En literatura nos tenemos libertad de hablar de lo que pensamos, ¿no? Así que en sánscrito se pueden ver literatura, trabajo de literatura, no solo de cosas de Dios o rituales o costumbres y cosas así. Entonces empiezo a salir literatura. Entonces, no vamos a entrar mucho en la literatura, pero aquí he utilizado mi libertad de introducirles lo que yo pienso que es importante. Como hemos hablado de Ashtadhyayi, la teoría exhaustiva y científica de la gramática se toma convencionalmente para marcar el comienzo del sánscrito clásico. Mahabhashya, comentarios sobre Ashtadhyayi. Mahabhashya escrito por Patanjali, se ha escrito Mahabhashya. Comentarios sobre Ashtadhyayi extremadamente detallado en cuanto a shiksha, fonología, incluido el acento, y vyakarana, gramática y morfología.
Después, también importante es comentario de Katia, de que ya he hablado. Su comentario sobre el Ashtadhyayi de Panini complementó la formalización de sánscrito. Y ahora quiero darles una mirada en qué puede ser o qué es la literatura en sánscrito y cuánto lograda fue la literatura y el pensamiento en aquel tiempo, que es increíble. Así que voy a hablar de dos libros, uno se llama Natya Shastra y otro se llama Abhijnana Shakuntalam. Un momentito. Sí, ahora vamos a hablar de Natya Shastra. Y bueno, hay un poco conflicto de quién fue el escritor original de Natya Shastra, pero en los indólogos y en India nos aceptamos que fue escrito por Bharat Muni. Y también hay conflicto en qué tiempo el libro Natya Shastra fue escrito, pero es aceptable que entre 400 y 200 años antes de Cristo, el Natya Shastra fue escrito y tuve su composición. Pero Natya Shastra significa como Shastra en sánscrito, se traduce en español como un libro donde hay sabiduría, y Natya significa obra, drama, obra. Así que Natya Shastra, 4,000 años, 4,000, 5,000 años antes de Cristo, nos tenemos en sánscrito un libro que habla específicamente sobre arte de obra, performance art. Hoy en día está ganando mucho interés, performance art. Y este libro fue el primer libro que nos podemos hablar, que fue el primer libro de artes escénicas. Y bueno, es súper detallada como todas las cosas, pero lo más importante, lo que viene en Natya Shastra, es el concepto en que se habla del motivo de un arte. Si usted es un pintor, si usted es un bailador, una bailarina, si usted es un actor, una actriz, en Natya Shastra lo que a mí me pareció increíble es que habla del motivo de esas escénicas, como el acto de hacer, como pintar, el acto de pintar, cuál puede ser la motiva de esas artes. Entonces, aquí en Natya Shastra se dice que motiva de arte no solo debe ser entretenimiento. Entretenimiento es importante, pero entretenimiento no debe ser el único motivo. Y es tan profundo la filosofía que es tan detallado en Natya Shastra. Y la primera vez nos vemos que en Natya Shastra se habla de rasa. Rasa es un concepto de aesthetics. Habla de aesthetics, lo que uno en una obra, en un arte, lo que uno no puede ver, lo que uno no puede tocar y lo que no aparece, pero el estético que está dentro es rasa. Es algo que uno no puede sentir con sus 5 sentidos, pero rasa es algo que viene desde dentro. Es un concepto más allá que todo esto. Y este concepto de rasa que se habla es increíble. Y por eso yo elegí Natya Shastra y puedo recomendar que usted si están interesados en arte y están haciendo sea música, sea literatura y cualquier tipo de arte, y yo creo que vivir la vida es también un arte, nos debemos entender raza. Es súper importante.
El otro libro que quiero hablar es, de que quiero hablar es Abhigyan Shakuntalam. Abhigyan Shakuntalam es otro landmark, es otro pierda, ¿cómo se dice? Milestone, otro pierda en literatura sánscrito. Escrito por señor Kalidasa, como es un poeta y escribe Mahakavya, poemas largas en una forma. Y Abhigyan Shakuntalam es increíble una obra maestra de la literatura sánscrita y es súper importante. Y bueno, no sé, ustedes están esperando que cuando voy a venir a similitudes entre español y sánscrito, vamos a ir ayer. Pero bueno, si ustedes entienden todo esto, entonces será fácil entender o comprender la similaridad. Y creo que hasta hoy se entienden cómo nos hemos venido desde 4,000 años hasta primer siglo después Cristo. Es todo, ¿no? Como había una lengua PII, proto-indoeuropeo, desde proto-indoeuropeo se hablaban para hacer más fácil un tribu o un grupo de tribus nómadas, Kurgo y cultura Kurgo. Desde cultura Kurgo fue los arios, tribu de arios que vinieron a India. Existen muchas teorías de arios, si vinieron, no vinieron, pero después de 3,000 años antes Cristo, podemos ver que hay una lengua sánscrito que es lo más antiguo en la familia de lengua indoeuropeos que salió, y nos vemos como el sánscrito se logra a través de Rig Veda, que antes se pasaba oralmente, hablando y cantando. Después nos tenemos Rig Veda escrito entre 1200 y 1400 años, o bueno, 100 años a la derecha, 100 años a izquierda, está bien. Así, y después nos venimos a cómo había codificación de sánscrito para que se pueden utilizar, y después codificación de sánscrito, nos vemos que salió literatura de sánscrito. Y si entramos un poco en literatura comparativa, entonces en siglo 5, 6 o 2, 3, como no sabemos, Odisea y Homero en griego estaba escrito entre 200 años antes Cristo y 300 años antes Cristo, y en aquel tiempo cuando Kalidasa estaba escribiendo Abhigyan Shakuntalam, en mismo tiempo en griega, en latín habían otras obras, pero bueno, aquí estamos, y ahora nos vamos a ver similitudes latinas, similitudes latín y griegas. Bueno, la misma familia, el primero, bueno, como no sabemos, sánscrito y latín son descendentes del mismo proto-indo-european language, lengua proto-indo-europea, y hay similitudes etimológicas visibles, palabras y números, y tantas similitudes, y después hay similitudes gramaticales. Y bueno, ahora vamos a ver la cosa interesante, lo que es interesante. Bueno, en sánscrito, números, hablamos de números el primero y comparamos con latín. Y vamos a ver, en sánscrito se dice 3, en latín se dice 3, igual en español se dice 3. En sánscrito se dice sapta, en latín se dice septem, en español se dice 7, en sánscrito se dice ashta, en latín se dice octo, en español se dice 8, sánscrito se dice nava, latín se dice novem, sánscrito se dice 9, sánscrito se dice sarpa, latín se dice serpens y serpiente en español. En sánscrito se dice raja, en latín se dice rechem y en español se dice re. En sánscrito se dice devas, en latín se dice divas, en español se dice Dios.
Así que nos podemos ver, hay visibles similitudes de etimología, y bueno, hay más que voy a leer porque hay muchas tantas y nos tenemos que explorar más. En sánscrito se dice Peter, en latín se dice pater, estamos hablando de, en español se dice padre, en sánscrito se dice brata, en latín se dice frater, y pueden ver en griego que se dice, en inglés que se dice, en hindi que se dice, pero en español se dice hermano, es un poco diferente, pero bueno. Hay muchos, ¿no? Como estamos hablando de similitud entre sánscrito y latín. Jan, Jinas, Naman, Nomen, Swapnas, Somnas. Swapnas, Somnas significa dreams. Deva, Dios, Tri, Tres, Sap, Septum. Y todo esto. Hay tantas similitudes entre ambas lenguas. Y un poco más in depth para este chart, para los que tienen interés en linguistics, se pueden ver que hay como, aquí nos tenemos muchas otras lenguas y algunas lenguas puede ser que ustedes no han escuchado, es Hittite, Sanskrit, Greek, Latin, English, Armenian, Tocharian, B, Old Irish, Lithuanian, Albanian, y es un poco desarrollado es para los que están en linguistics. Así que hay tantas palabras y un poco para que se pueden comparar, ¿no? Entre todas esas lenguas que son de misma familia. Y bueno, si alguien quiere leer, se puede leer. Creo que es visible, ¿no? ¿Se puede ver? Sí, más o menos, pero sí. Bueno. Es un poco complicado y si alguien lo quiere, yo le puedo mandarlo, ¿no? También, no hay problema. Entonces, entramos de nuestro tema de hoy, similitud entre sánscrito y español. Y bueno, ustedes pueden ver desde dónde estamos hablando de similitud entre sánscrito y español y desde dónde viene esto. Otra vez, mismas raíces, tanto el sánscrito como el español comparten las mismas raíces, similitudes etimológicas visibles, palabras, números, similitudes gramaticales, palabras nuevas. Es algo nuevo de que voy a hablar, palabras nuevas y algo nuevo, porque como les muestre que hay una similitud, etimología y también en gramática como en casos y hay similitud entre sánscrito y latín. Aquí vamos a ver en español, les voy a mostrar las palabras que se utilizan todos los días a diario y tienen sus raíces en sánscrito, vienen del sánscrito. Y palabras nuevas, algunas palabras que se llaman tatsam, forman parte de lengua española. Es importante. Es que hasta aquí estábamos, lo que estaba hablando, lo que vimos es que hay similaridad entre palabras en sánscrito, etymological similarity, entre el sánscrito y latín y griega, pero lo que pasó o lo que ha pasado es que después Cristo, estamos hablando de último milenio, como últimos 1000 años estamos hablando. En últimos 1000 años, lo que ha pasado es que las lenguas de que es más aceptado como las lenguas indo-arios que salió desde sánscrito, como hindi, como bengali y otras lenguas, palabras que fueron una transformación desde sánscrito y ahora forman parte de lengua hindi o también puedo decir urdu o también bengali. Esas palabras también forman parte de o
parte de español y también han viajado desde India a España. Y ha viajado en varias maneras. Puede ser contacto directo y también puede ser, o no puede ser, tengo algunas palabras que puedo establecer que, bueno, ha sido así. Y ha sido así porque el sánscrito y esos idiomas indoarios tuvieron impacto, se impactaron árabe. El árabe tiene mucho desde sánscrito y las lenguas que salió desde sánscrito. Y también porque nos tuvimos una invasión de los musulmanes en India. Y igual fue en España cuando los árabes estaban en España. Así que hay palabras que en árabe que cambió un poco o se tiene la palabra en árabe desde sánscrito y después se va a España y ahí cuando se va a España se cambia algunas palabras de español. Y un ejemplo clásico, como un clásico ejemplo que yo di en mi video que hice, para mí fue una sorpresa cuando llegué a saber que, bueno, azúcar, lo que se utiliza en español para sugar, en inglés, azúcar en español, es un ejemplo de una palabra así. Porque en sánscrito, azúcar es shakara. Shakara. Y shakara es que, bueno, según investigaciones, por primera vez se inventaron el proceso de extractar cristales de azúcar desde zumo de caña de azúcar en India. Es establecido y este proceso se hicieron y así que la palabra shakara en árabe es al-shakara. Al-shakara. Es así. Y desde ahí se va a España y ellos tienen un nombre por sugar, esos cristales se dicen shakara. Y bueno, es que puede ser también porque en España no hubo shakara en aquel tiempo y palabras así, es una familia. Y aquí estaba hablando de un concepto, tatsam y tadbhava. ¿Qué es tatsam? Que tatsam son palabras lo que vinieron a idiomas indoarias que salió desde sánscrito, como hindi, como bengali, como punjabi, como marathi, y palabras que vinieron a esos idiomas sin mucho cambio desde sánscrito, se llama tatsam, y que cambió mucho, pero se viene desde sánscrito, se llama tadbhava. Así que yo veo, es para los que están un poco más en detalles, así que yo veo que personalmente, yo veo que nos tenemos que estudiar más las palabras o etimología de palabras tatsam y entender el link entre sánscrito, español, árabe y cómo funcionó esto, ¿no? Cómo fue el impacto. Es un tema de investigación que necesita más investigación y, bueno, y similitudes indo-ario, palabras desde otros idiomas como hindi y también. Y bueno, cuando nos estamos hablando de link entre sánscrito y español, también quiero decir que hay un link entre otros idiomas de India, como sur de la India, y entre lenguas de sur de la India y también español. Pero bueno, tiene menos que hacer con estructura idioma, es porque invenciones y cosas así, y han viajado desde India a España en últimos 200, 300, 400 años al máximo. Por ejemplo, la palabra mango.
Mango es una palabra de Tamil, viene desde Tamil. En hindi se llama am, pero en inglés se llama mango, en español igual, creo que se llama mango, y en Tamil se llama manaca, y bueno, desde ahí viene esta palabra. Era importante mencionarlo, y bueno, vamos a hablar de unas palabras más que pertenecen a sánscrito y se utilizan en todos los días cuando nos hablamos español. Por ejemplo, naranja. Naranja también viene del sánscrito. Naranja es narang en sánscrito. También hay otras palabras como, bueno, si hablamos de números, si hablamos de relaciones como padre, madre, viene del sánscrito. Si hablamos de yo, como me, también tiene mucho que hacer con sánscrito. Por ejemplo, tú en español es tuam, en sánscrito es tuam, y tú en español, yo, tiene mucha similaridad. Y la gramática igual, y hay tantas palabras que usted se puede ver. Si van buscando por Google, sale algunas palabras. Pero bueno, el concepto era importante entender que hay, lo importante es palabras nuevas que dije de Tatsam, que han viajado a través de sánscrito a otro idioma y desde otro idioma se forma parte de español ahora. Y también similitudes no solo entre sánscrito y también lenguas indoarias que es establecido que han salido desde sánscrito. Y bueno, así que ahora nos llegamos a temas para investigación. Y en temas para investigación lo que yo pienso es que nos debemos investigar más sobre el impacto del sánscrito en el árabe y cómo posteriormente condujo a la integración de ciertas palabras en español. Y también nos podemos investigar más la evolución del hindi. Nos podemos hindi / bengali / marathi / y otros idiomas índicos y su impacto en los idiomas europeos, incluidos el inglés, el francés y el español. Y bueno, aquí, por ejemplo, la segunda que dije que la evolución del hindi y otros idiomas índicos y su impacto en los idiomas europeos, incluidos el inglés, el francés y el español. Bueno, aquí para explicarlo, viene ¿cómo se dice? Una palabra muy común, lo que nos utilizamos, es que lo que nos ponemos en cabellos, ¿no? Shampoo. Shampoo. Bueno, shampoo es que en inglés se llama shampoo. Y estaba hablando con unos lingüistas de Inglaterra y estábamos hablando de shampoo, desde dónde viene shampoo, porque creo que no había concepto de shampoo en latín, en griega o en sánscrito igual. Así que desde dónde viene la palabra shampoo. Igualmente en español es shampoo, en inglés es shampoo, y creo que en todo el mundo es shampoo, porque como expandieron el vocabulario a través del colonialismo de ingleses, ¿no? Y también españoles, franceses o países europeos nos podemos decir. Pero bueno, shampoo. Shampoo es importante porque, bueno, el shampoo no viene desde, no hay una empresa como Coca-Cola que se inventó shampoo. No, la palabra shampoo existe antes de los paquetes de shampoo o esas empresas. La palabra shampoo existe desde antes de revolución industrial. Así que no puede ser que había un paquete o una empresa que inventó la palabra. Lo que yo les voy a explicar desde dónde viene shampoo. Por eso la segunda es importante.
shampoo viene del hindi. Y desde India, lo que pasó es que cuando primera vez los ingleses estaban aquí en India, ellos estaban, en India nos damos un masaje. También creo que los que ven cosas relacionadas con India han visto como en peluquerías indios se dan un masaje, ¿no? Así. Han visto, se hacen así en la cabeza muchas veces. Y este estilo se llama champú. Y champú es dar un masaje a la cabeza. Se dan un masaje en la cabeza. Y desde champú, el champú dar un masaje a cabeza se convirtió en shampoo en inglés. Y desde inglés en todo el mundo ya es shampoo. Así que palabras así que lograron. En hindi también se logró. Es como, no viene desde sánscrito tatsam, es tadbhava. Como no tiene pluralidad o es nueva palabra. Así que palabras así nos debemos investigar más que forman parte de idiomas y a veces como en todo el mundo, como shampoo, es parte de, se habla shampoo en todo el mundo y viene desde una práctica en una peluquería en India. Y por eso palabras así son importantes y creo que si hay más investigación será genial para lograr más entendimiento. Y bueno, es que creo que ustedes ahora entienden la historia un poquito, las teorías que son más aceptables y el viaje desde 4,000 años antes de Cristo y cómo fue el sánscrito, el viaje de sánscrito desde 2,000 años antes de Cristo hasta hoy. Y es que hasta hoy en nuestra vida cotidiana el sánscrito tiene un lugar específico y también los que estudian yoga, los que estudian música indio, Indic music, también sea Carnatic music, también si aprenden baile o lo que sea, tienen todo ahí en sánscrito. Así que es una lengua funcional, no es muy popular porque solo queda unos pocos pueblos en India donde se hablan sánscrito como primer lengua, se hablan sánscrito y no en otras lenguas, idiomas. Y en India, en escuelas se estudian sánscrito, pero es solo como, bueno, es solo por namesake, que bueno, sí están estudiando, pero no tiene tanta importancia, pero sí hay opción, si uno quiere aprender sánscrito, puede en las escuelas. Y otra cosa que yo quiero decir es que en India no tenemos tantas idiomas, porque bueno, puede ser que no es aceptado que sánscrito es la madre idioma, pues está bien, no hay problema con esto, pero el problema es que en India no tenemos tantos idiomas que salieron desde sánscrito y también idiomas que se dicen que no han salido desde sánscrito igual, pero nos debemos salvar estos idiomas porque, como dije, en últimos 50, 60 años murieron 200 idiomas en India. Y hace 3 años antes, un lingüista, olvido su nombre, es muy celebrado aquí, y él hizo una investigación y ha dicho que en últimos 30, 40 años, en últimos 50 años al máximo, van a morir 600 idiomas más. Ustedes quedarán sorprendidos porque en India también hablan un tipo de portugués que no se hablan en portugués, en Portugal, ahora, hoy día. Pero en India, en un pueblo en Maharashtra, se hablan, un estado en oeste de India, se hablan este idioma. Y hay muy pocas gente que hablan idiomas así. Y bueno, también hay idiomas de tribus y todo. Y debemos hacer algo si podemos. Y bueno, ahora si ustedes tienen algunas preguntas o algo, se pueden hablar de las preguntas. Pues antes que nada, pues muchísimas gracias de verdad, Utzab,
por toda esta información que nos acabas de proporcionar. Sí, hay preguntas, hay muchísimos saludos de mucha gente, de verdad está la gente muy contenta con esta presentación tuya. Y poco a poco, primero te voy a decir las preguntas y luego te voy a decir todos los saludos. Pero antes que nada, quiero agradecerle mucho a la Asociación India, que es la Indian Association de México y de Belice, por haber compartido este webinar. Hay mucha comunidad india viéndote, USAP, que te está acompañando, desvelándote desde India. Y, por ejemplo, muchos saludos al licenciado Federico Salas, que es el embajador de México en India, que nos hizo el favor de compartir esta publicación donde en este momento tú nos estás dando esta información. Igual a Shiv Shankar, que es de la Embajada de India en México, que se encuentra en la Ciudad de México, válgase la redundancia, que igual está compartiendo esto. Saludos igual a muchísima gente que se está conectando, que se conectó y se desveló junto contigo. Bueno, amanecieron muy temprano en India, ¿no? 5 o 6 de la mañana, no sé qué hora sea ahorita, ¿sí? Y gente de Pune, de Nueva Delhi, de Palghar, de Bangalore, de Gujarat, espero pronunciarlo bien, de Vadodara, también de Belice, gente de Belice, de Nueva Delhi, y de tantos lugares que mejor no los pronuncio porque lo voy a decir mal. Tenemos aquí muchísimos comentarios. Voy a hacerte las preguntas que nos dicen aquí. Por ejemplo, tenemos aquí una. ¿Cuál es el origen de la palabra India o Indostán? Bueno, Hindustán es muy común, viene del sánscrito, claro que sí. India es, ¿cómo explico? Viene porque la civilización de que estaba hablando, lo que se dicen que invadieron los arios, civilización de Valle de Indus. Entonces, Indus, esta civilización, desde Indus viene Sindhu, desde Indus es como sánscrito, desde sánscrito se cambió en Tatsam Sindhu. Tatsam, palabra, lo que estaba explicando, que se toman lengua como indis sin mucho cambio. Así que desde Hindu hay Sindhu, y desde Sindhu hay Hindu, y desde Hindu para los ingleses fue difícil, se dijeron India y ahora se conocen como India, y así es en todos los casos. Si buscan por internet algo sobre India, todo lo que va a salir es los ingleses escribiendo sobre India. Muy poco espacio para nosotros, por eso muchas gracias, Alberta, para dar un poquito de espacio. Y bueno, sí, en Academic muy poco espacio, todo sobre India es escrito por otros. Pero bueno, así salió Sindhu, ¿no? Okay. India. Muchas gracias. También comentan y preguntan aquí por la doctora Arlene Benítez. Muchos saludos, amiga, de verdad, muchas gracias por estar aquí. En India, ¿hay escuelas donde se enseña el sánscrito? Claro que sí, sí. Hay varias escuelas donde se enseñan sánscritos, y también, como dije, que los costumbres y cómo se cantaban los himnos, los versos de Rig Veda casi 2000 años antes Cristo, casi 2000 años, puede ser a izquierda cientos años o a derecha cientos años, pero la manera en que cantaban se sigue practicándolo hasta hoy día. En escuelas, los brahmins desde niño, y también hay escuelas para extranjeros, hay varias escuelas para extranjeros, para indios, para aprender sánscrito. Y también sánscrito se enseña en escuelas en India, escuelas del gobierno, escuelas privadas, pero el problema es que, bueno, no es mucho interés. Interés porque, como ustedes saben, que India es un país que está desarrollando, y como India está desarrollando, prioridad
es diferente para gente. Como un sabio Osho, Guru Rajneesh de India, se dijo que una persona le preguntó que usted tiene Rolls Royce, usted tiene Mercedes, cientos de Rolls Royce, ¿cómo usted puede decir que usted es un gurú espiritual? Él dijo que yo puedo ser un gurú espiritual porque yo tengo todo esto y los que me siguen también deben tener un Rolls Royce, porque si están pensando de sobrevivir, si están pensando que qué van a comer en la tarde, no van a tener tiempo de pensar en espiritualidad. Así es con sánscrito. En India no tenemos muchos problemas, pero nos estamos mejorando también, pero no hemos mejorado tanto que gente común se tiene tiempo de pensar o aprender sánscrito. Por eso es así. Okay, muchas gracias. Tenemos más preguntas. Por ejemplo, la mayoría de la gente en India habla el hindi o solo en algunas regiones. ¿Está bien dicho? ¿Es hindi? ¿Hindi? ¿Así es? Hindi, sí, sí. Los dos es correcto. Mayoría de gente en India hablan hindi y también gente en región hablan hindi. Ambos es correcto. Porque el hindi no se habla en toda la India, en región específico, más en norte de India y también un poco en este de India se hablan hindi, pero la población, porque mayoría de la población, cuando comparamos con otros idiomas en India, se hablan hindi. Ok, y aquí hay una pregunta igual, que saludos Mr. Pech, Guillermo Pech desde Belice, desde Corozal, Belice, principal de Mary Hills, una escuela de mis escuelas favoritas. Nos pregunta aquí que si el sánscrito es como el criollo. ¿Perdón? Si el sánscrito es como el criollo, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, en Belice, igual fue colonia inglesa, ellos hablan inglés, pero un inglés como que lo han cambiado un poco. Hay unas palabras de inglés que lo pronuncian de una manera diferente. No sé si también en India hacen eso también, o cómo se da. Bueno, lo que yo entiendo es que se están preguntando que ha sido en corrupción en la lengua, es que no es lo mismo, lo original, pero ha cambiado. ¿Es la pregunta? Sí. Es la pregunta, ¿no? En sánscrito, bueno, como dije, que sánscrito siempre fue una lengua de los sabios. Y si se han podido continuar con la lengua 2000 años antes, hasta cuando nos tenemos un Rig Veda escrito. Fue una tradición oral donde se pasaba y han tenido lo intacto. Así que yo puedo decir con confirmación que, bueno, después de Panini, después que nos tenemos Ashtadhyayi, después que nos tenemos Kalidas, Abhigyan Shakuntalam, o esas tres, Ashtadhyayi, Mahabhyasa, después textos así, no, nada ha pasado a sánscrito. Y ni antes esto, porque la puridad es súper importante en sánscrito. Pero bueno, la gente se utiliza porque es difícil, pero el sánscrito está ahí. Y lo que hay es puro. Ay, muchas gracias. Bueno, te mandan muchísimos saludos, de verdad. Te mandan saludos por Jessica Vera, Ale Maxito desde la Ciudad de México. Saludos desde Bolivia, a UTSAP. Saludos desde Argentina. Saludos desde Colombia. Muchos saludos a nuestra reina madre y siempre eterna, nuestra reina Felipita. Y tenemos muchísimos saludos. No acabaríamos. A la doctora Marlene nos ven de muchas partes de México, desde Querétaro, donde hay gente de India, que tienen ahí un restaurante que se llama Chai Masala. Ahí va el comercial porque tienen... Ahora sí que se conectaron para estar aquí contigo, gente de Querétaro, gente de Veracruz,
saludos ahí, amigos. Lupita de Veracruz, a Brisa Castillo también de Veracruz. Tenemos también a muchos saludos al doctor Edwin Pot-Chan. También tenemos al doctor Alfredo Chan también, que es también de la Universidad de Quintana Roo. Alfredo Marín Chan, que está de la Universidad de Quintana Roo. Al maestro Hilario Chi, que también les interesó muchísimo el tema. Ellos son también, están enfocados también en la parte lingüística, y lo compartieron. Hay muchísimos alumnos que se están conectando en esto, que son en este tema muy interesante, y siguen muchísima gente conectándose. A mi querida Eloísa Obando, que también es una admiradora de India, igual que yo. Teresita García, muchos saludos, amiga, gracias por estar aquí acompañándonos. Y a Chaites Chay de Pune, tenemos igual a gente de Celaya, Guanajuato, tenemos al gentleman, yo siempre sí le digo, me dirijo hacia él como gentleman Abdul Shuman Puducherry, que tiene un premio como docente en las partes de básica en India, ahí en Bangalore. Y un montón de gente y muchísima gente, más que preguntas, nos han hecho muchos comentarios hacia ti, de que excelente tema, de que muchas gracias. Y tenemos aquí otra pregunta que están haciendo. Las películas de Bollywood, ¿qué idioma? Las películas de ¿cuál es el idioma? ¿Sí me escuchas? Sí, escucho, pero está rompiendo. Pero bueno, el idioma. ¿se me puede escuchar? Sí, perfectamente. Bueno, usted está preguntando sobre qué idiomas se usan en películas de Bollywood, ¿sí? Sí, es ese. Por ejemplo, bueno. ¿qué idiomas que utilizan las películas, por ejemplo, de mi admirado, y todo el mundo aquí lo sabe, los que me conocen, de mi admirado Shah Rukh Khan? Sí. ¿Cuál es el lenguaje de las películas? Lenguaje de las películas es Hindi. Lo que sale desde Bollywood es Hindi. Pero también es importante decir aquí que en India no tenemos solo Bollywood, y en India nos tenemos otras industrias también, como Tollywood, en idioma bangla, y también tenemos en sur de la India que hacen películas geniales. Por ejemplo, estoy seguro que si son fan de Bollywood, le han escuchado o le han visto película Bahubali, y Bahubali no es película de Bollywood, es de sur de la India, es otra industria que no es basado en Mumbai, y la película original fue en idioma que no es hindi, pero bueno, se traducieron en todos los idiomas, ¿no? Pero así, es que en India no solo tenemos Bollywood, por eso no deben estar contentas con Bollywood solo, porque hay muchas otras opciones también, si no les gustan Bollywood. Muchas gracias. Muchos saludos a Lupita Rentería, que tuvo ella la oportunidad de estar en India. De hecho, se volvió a casar. Igual así con las 7 vueltas que ustedes hacen con su esposo. Ella es mexicana, vive en Oaxaca, y fue hace creo que un par de años a India a casarse otra vez. No sé si es bajo el rito hindú, de la religión hindú. Igual se vistió de rojo y hicieron el amarre que hacen del velo con su esposo y las 7 vueltas, y ratificó su matrimonio ahí. Y pues muchos saludos, Lupita, y mucha gente que de verdad, de varias partes de la República, que somos admiradores de tu país. Igual a Eloísa Obando, que también tuvo la oportunidad de estar ahí, visitando tu hermoso, ahora sí que tu hermosa tierra, muy grande, por cierto, de muchos contrastes, de mucha riqueza cultural, geográfica,
de música, bailes, qué sé yo, ¿no? Y eso es de lo poquito que podemos decir. Pues nada más me resta agradecerte en verdad, Utzab, el haber aceptado haber aceptado esta invitación para platicarnos un poquito de tu cultura y de tu lenguaje, que también lo compartimos entre todos nosotros, porque hay muchísimas palabras que también se dicen en español, como ajedrez, limón, la naranja, azufre, azul, jengibre, que aquí lo comemos, lo estamos utilizando mucho más en tiempos de pandemia, que ahorita Sí. es algo que nos está sirviendo mucho para poder prevenir este coronavirus, ¿no? Y mucha gente se toma su tecito, pero viene precisamente de India. Los mejores té verde vienen de tu tierra. El té verde es delicioso y viene de tu tierra, precisamente, en una parte del norte de India, ¿verdad? Si no mal estoy, por Haryana. Ah, sí. Por ahí veo que sí, que se hace. Bueno, algo más que quisieras comentar antes de despedirnos. Ahora sí que a todos los amigos de Latinoamérica que se han conectado, a gente de México, a gente de España, a gente de la misma India. Hay gente que también está de Bangladesh que se conectó, ¿eh? De verdad. Sí. Pues algo antes de despedirnos, WhatsApp. Ajá. Algo que quieras comentar antes de despedirnos. Bueno, lo importante es que, bueno, como yo veo que hay tanto por India, ¿no? Y it's overwhelming. Hay una palabra en inglés, nos decimos overwhelming y es así. Pero lo importante, lo que yo quiero decir antes de despedir es que esta relación entre India y América Latina especialmente se va a lograr más, porque hasta hoy nos tenemos muy buenas relaciones con México, porque India y México han trabajado juntos durante la Guerra Fría y también tenemos muy buenas relaciones económicas porque India es el tercer importador de crudo de México y también hay muy buenas relaciones diplomáticas. Y otra cosa es que como India es un gran mercado y México también está desarrollando, así que en nuestros gobiernos, como un periodista, ahora no es un lingüista hablando, un periodista, lo que yo sé que hay nuevas oportunidades que se están planeando por eso, y estoy hablando de América Latina en un nivel diplomático sin hablar de política. Por eso nos vimos que Bolsonaro de país vecino, desde América Latina, fue invitado a India. Y no es solo Brasil o no solo significa un head de un país, sí, significa que India está pensando en lograr relaciones más profundas con países de América Latina. Igual veo de parte de México y otros países de América Latina. Así que es bueno. Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos tenerte aquí nuevamente, no solamente de manera virtual, aquí tienes también tu casa en México, Chetumal, aquí es muy cálido, es muy caluroso aquí Chetumal, tienes que conocer aquí al sureste mexicano, donde están las playas más bonitas, me van a disculpar los amigos de otras partes de la República, pero pues Quintana Roo es Quintana Roo. Bienvenido cuando gustes a México, Utzab. Bienvenido, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Esperamos tenerte en otra ocasión con otro tema tan interesante como este. Y a los que se conectaron, de verdad, más que agradecerles el que siempre nos están siguiendo en estas temáticas. Les tenemos muchísimas sorpresas durante esta semana. Mañana tendremos el conversatorio en vinculación con Mujer Total sobre tanatología. Y el resto de la semana tendremos temas interesantes académicos. No me resta más que agradecerles a todos y muy buenas noches. Síganse cuidando porque pues continuamos
con la contingencia sanitaria. Muy buenas noches.